Buenas tardes, vamos a hablar entonces de las secciones cónicas, en este caso específicamente de la parábola. Bueno, las secciones cónicas son el resultado de la intersección de un cono con cierto plano y dependiendo del corte que haga el plano en el cono es que se van a formar la elipse, el círculo, la parábola y la hipérbola. Esta definición la hizo un científico matemático griego y también astrónomo, más o menos alrededor del año 360 a 300 antes de Cristo. Y bueno, y donde definió en una de sus máximas obras, secciones cónicas, todo el compendio que tiene que ver con cónicas. Bueno, entonces vamos a definir entonces qué es una parábola. Entonces, la parábola es el lugar geométrico de los puntos X, Y del plano cartesiano que equidistan de un punto fijo llamado foco y una línea recta llamada directriz. ¿Qué significa esto? En esta figura, que la distancia que hay del foco a estos puntos, a cualquiera de estos puntos de la parábola, debe ser la misma distancia de ese punto a la directriz. ¿Sí? La parábola tiene una cantidad de puntos en las cuales está formado. Cualquier punto que tú escojas de ahí tiene que ser la misma distancia del foco a la directriz. Entonces, elementos de la parábola. Tenemos el vértice, el foco, el lado recto y la directriz. Entonces, ¿qué es el foco? Es un punto cualquiera dentro de la parábola que tomamos de referencia, pero que ese foco junto al vértice debe ser la misma distancia que hay de ese lugar a una línea paralela a ese foco por medio del lado recto, ¿cierto? Que es la distancia que hay de un extremo a otro desde el punto del foco hacia los lados. Bueno, vamos a demostrar entonces, según esta imagen, vamos a ponerle nombres a los puntos. Tenemos el punto P de la parábola, ¿cierto? Tenemos el vértice y tenemos el foco. Entonces vamos a demostrar por medio matemático que esta distancia acá sí es la misma que está acá, que la distancia a P es la misma que está de P a F. Y vamos a dar características a los puntos. Entonces, el punto P es XY, el punto A es menos PY. ¿Por qué es negativa? Porque está hacia la izquierda, ¿cierto? Mira, esta distancia del vértice a la directriz está hacia la izquierda del plano cartesiano, se considera una distancia negativa. Entonces también tenemos, el punto A es menos PY y el foco es P,0. Bueno, vamos a demostrar matemáticamente cómo si eso es posible. Por medio de la fórmula que determina los segmentos, ¿cierto? Fórmula de la distancia entre dos puntos, que es desde el punto PA, el punto PA es igual al segmento del punto P al vértice, al punto A es igual al segmento del punto P al foco. Entonces vamos a reemplazar acá. Tenemos el punto P, entonces sería X menos P al cuadrado más P, porque menos por menos da más, y la fórmula es con el signo negativo, al cuadrado, a raíz cuadrada, ¿cierto? Más X menos Y menos Y al cuadrado. Y esto es igual a X más P al cuadrado
más y menos y, 0. Entonces aquí se eliminaría ese componente, y menos y, 0. Listo. Ahora, el segmento PF es igual a, serían los componentes, la raíz cuadrada de x menos p al cuadrado más y menos 0 al cuadrado. Eso es igual a ¿qué? La raíz cuadrada de x menos p al cuadrado más y menos 0 es y. Entonces y al cuadrado. Igualando, entonces PA, los componentes de PA y PF serían PA igual a PF que sería la raíz cuadrada de x más p al cuadrado igual a la raíz cuadrada de x menos p al cuadrado más y al cuadrado. Entonces, como ambos lados están con raíces, podemos eliminarlas, ¿cierto? Y nos queda lo de adentro, que sería x más p al cuadrado igual a x menos p al cuadrado más y al cuadrado. Y resolviendo todo esto que está dentro del paréntesis, daría x al cuadrado más 2py, px, perdón, más p al cuadrado igual a x al cuadrado menos 2px más y al cuadrado, perdón, más p al cuadrado más y al cuadrado. Entonces, ¿qué quedaría aquí? ¿Qué se cancelaría si yo coloco todo esto a al mismo lado? Entonces se cancela x2 con x2 menos 2px más 2px serían 4px, p se cancelaría p con p y quedaría y al cuadrado. Listo. Igual, eso es lo mismo, 4px es igual a y2, es lo mismo, pues como para ponerlo un poquito más en orden. Entonces quedaría y al cuadrado es igual a 4px. ¿Sí? Aquí encontramos y comprobamos la definición de parábola, ¿cierto? Esta es una definición de parábola. Y aquí nos indica que si el componente que está junto a la P es X, es porque ese es el eje focal de la parábola. En este caso, sería este eje, ¿cierto? Mira aquí, es el eje. No, en este caso no aplica. Para. Hola, buenas tardes. Vamos a hablar entonces de las secciones cónicas, en este caso específicamente de la parábola. Bueno, las secciones cónicas son el resultado de la intersección de un cono con cierto plano, y dependiendo del corte que haga el plano en el cono es que se van a formar la elipse, el círculo, la parábola y la hipérbola. Esta definición la hizo un científico matemático griego y también astrónomo, más o menos alrededor del año 360 a 300 a.C. Y bueno, y donde definió en una de sus máximas obras, secciones cónicas, todo el compendio que tiene que ver con cónicas.
Bueno, entonces vamos a definir entonces qué es una parábola. Entonces la parábola es el lugar geométrico de los puntos X, Y del plano cartesiano que equidistan de un punto fijo llamado foco y una línea recta llamada directriz. ¿Qué significa esto? En esta figura, que la distancia que hay del foco a estos puntos, a cualquiera de estos puntos de la parábola, debe ser la misma distancia de ese punto a la directriz. ¿Sí? La parábola tiene una cantidad de puntos en las cuales está formado. Cualquier punto que tú escojas de ahí tiene que ser la misma distancia del foco a la directriz. Entonces, elementos de la parábola: tenemos el vértice, el foco, el lado recto y la directriz. Entonces, ¿qué es el foco? Es un punto cualquiera dentro de la parábola que tomamos de referencia, pero que ese foco junto al vértice debe ser la misma distancia que hay de ese lugar a una línea paralela a ese foco, por medio del lado recto, ¿cierto? Que es la distancia que hay de un extremo a otro, desde el punto del foco hacia los lados. Bueno, vamos a demostrar entonces, según esta imagen, vamos a ponerle nombres a los puntos. Tenemos el punto P de la parábola, ¿cierto? Tenemos el vértice y tenemos el foco. Entonces vamos a demostrar por medio matemático que esta distancia acá sí es la misma que está acá, que la distancia a P es la misma que está de P a F. Y le vamos a dar características a los puntos. Entonces, el punto P es XY, el punto A es menos PY. ¿Por qué es negativa? Porque está hacia la izquierda, ¿cierto? Mira, esta distancia del vértice a la directriz está hacia la izquierda del plano cartesiano, se considera